un ratito. Y la idea hoy es hablar un poco de las figuras, ¿no? Hay distintos tipos de figuras, como bien lo anunciamos en la presentación de esta conferencia, ¿sí? Que se clasifican en general en cuanto a la probabilidad de quiebre del precio, ¿sí? O sea, hacia dónde continuará la tendencia. ¿Sí? Bueno, si son figuras de continuación, si son figuras de reversión, y también hay una clasificación aparte que son aquellas que no tienen clasificación y que no especifican qué es lo que va a ocurrir con la tendencia posterior. La idea de hoy es hablar un poquito de estas figuras, cómo detectarlas, y más que nada darles algunas pistas sobre cuándo son válidas o cuándo son más válidas que otras veces, cuándo no son válidas, cuándo se confirma. Pero bueno, la idea es hablar un poquito de las distintas figuras y quería comenzar el día diciéndole que, como les dije, la idea es que estas figuras nos dan información respecto de los posibles movimientos futuros del precio, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta la existencia o no de una tendencia previa. Como todo en el mercado de Forex, nada es 100% confiable, ¿sí? Ni siquiera las figuras, nada es 100% confiable. Pero, de alguna u otra manera, tienen un cierto grado de fiabilidad este tipo de figuras, algunas más que otras, que es también algo de lo que vamos a hablar hoy. Lo que tiene también de importante en todas estas figuras es que no solo nos dan puntos de entrada, ¿no? Sino que también nos dan probables objetivos de precios y también nos dicen dónde ubicar el stop. Para empezar, vamos a empezar un poquito con las figuras que llamamos como cambio de tendencia, ¿sí? La importancia de las figuras del cambio de tendencia es que se formen, y esta es una de las primeras cositas que les quiero remarcar, es que se formen en en puntos máximos o mínimos relevantes e importantes, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a tomar un caso como el euro que está fuertemente alcista, ¿no? Si, por ejemplo, en el actual rally alcista del euro detectamos en el corto plazo, en el gráfico de 1 hora o de 4 horas, vamos a ver ejemplos tácticos intermezclados, ¿no? Pero detectamos, por ejemplo, un doble suelo. ¿Sí? ¿Es válido? La verdad es que no es válido, ¿sí? Un doble suelo hoy en día. ¿Por qué? Porque la tendencia dominante en el euro hoy en día es alcista, ¿sí? Y que forme un doble suelo dentro de esa tendencia no es realmente una figura que se confirme. Y volviendo un poco al tema, vamos a empezar hablando, como les dije, de las figuras de cambio de tendencia y vamos a empezar con este primer gráfico diario que tienen a la vista de la libra dólar, en la que pueden ver lo que se conoce como un doble techo. En general, como les dije, esta es una figura que se conoce de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque hay una tendencia previa alcista, ¿sí? Alcanza un máximo relevante, un máximo por encima o a niveles similares anteriores, ¿sí? No hay, antes de este máximo veníamos de casi 2 años de estar por debajo de ese nivel, ¿sí? Y entonces entendemos que esta figura de doble techo, voy a volver a ponerla aquí, ¿sí? Es una figura típica de mercados obviamente alcistas, ¿sí? Y es de una de las figuras de más alta fiabilidad, que implica que una vez completada la figura tendremos una fase correctiva a la baja. Como verán, hay dos máximos relevantes que actúan como resistencia de largo plazo, en este caso le estamos hablando de un gráfico diario, y un punto intermedio o valle que los separa, que es el mínimo que encontramos entre esos dos máximos. ¿Sí? Como verán, no es al PIB, pero lo que a mí me gusta de esta figura en particular es el hecho de que, a pesar de que vimos acá una aceleración de precios por apenas unos pips por encima del máximo actual, del máximo anterior, perdón, la vela no logró ni siquiera cerrar ni abrir una nueva prevela por encima del mismo, y por el contrario vemos una importantísima cola bajista ¿sí? Que es otra indicación de que el precio ha llegado a un máximo del cual debería empezar a revertir. Lo que es importante en la figura, lo que me confirma que el doble techo existe, ¿sí? Es el quiebre por debajo de la línea de cohete, ¿sí? Nosotros podemos ver un doble techo, podemos ver ambos cabeza a hombros, podemos ver distintos dobles suelos, podemos ver muchísimas figuras, pero esas figuras no están completas en tanto y en cuanto el cuello de esas figuras no sea efectivamente quebrado por el precio, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de un doble techo de una altura aproximada de 480 pies, ¿verdad? Teóricamente, el quiebre del cuello
debería generar un rally bajista de 480 pips. Sí, efectivamente, a pesar de que le costó al precio quebrarlo, fíjense que con la vela con que quebró el cuello produjo una aceleración bajista, hizo un pullback al cuello, no logró superarlo, siguió cayendo, peleó unos días más y finalmente, finalmente logró quebrar. A ver, Hernán dice, ¿y eso no lo clasifica como hombro, cabeza, hombro invertido? No, no. Ya vamos a ver la diferencia entre un doble techo, un doble suelo y un hombro cabeza hombro. Ahora les voy a mostrar un ejemplo también con la libra de lo que es un hombro cabeza hombro, ¿sí? Y a qué se llama invertido. En definitiva, lo que tiene esta figura, como les dije, es que solamente con la confirmación de la rotura de la línea de cuello podemos confiar en que el par efectivamente caerá la altura de la figura, ¿sí? La distancia entre este valle y los máximos anteriores, ¿sí? Un doble suelo es exactamente igual a este doble techo, con la diferencia en que se encuentra a fines de una tendencia bajista, ¿sí? Sería la misma figura pero invertida. Luego de un rally bajista muy importante, nos encontramos con que el precio no logra quebrar desde la baja de determinado nivel, lo toca dos veces y finalmente comienza a subir. Tengan en cuenta figuras de cambio de tendencia o de reversión, ¿sí? La confirmación es la rotura de cuello y el objetivo de precios es la altura de la misma, que en este caso en particular son 480 pesos. Yo, cuando trabajo con este tipo de figuras, en este caso en particular, el rally fue bastante directo, el de 480 pesos, ¿no? Pero en general, lo que yo noto con la experiencia y con los años de trabajo con figuras, es que el precio tiende a cubrir entre un 60 y un 70% de esta altura. En este caso, 480 sería el 100%, vamos a calcular, la mitad sería 240, más 4, más 48 más, que serían un 10%, 285 pips, ¿no? Eso sería el 60%, 285 pips, ¿sí? En general, el precio tiende a alcanzar este es el 60% de esa figura con muchísima rapidez. Después podemos ver pullbacks incluso de vuelta hasta la línea de cuello, ¿sí? Si pasa de ese 60-70%, la completa rápidamente, pero si no lo pasa rápidamente, entonces es muy probable que haga un pullback e incluso se recupere por encima de esa, de esa, de esa línea de cuello, ¿sí? Entonces, si a ustedes les gusta operar en forma más conservadora, mi sugerencia es que busquen el objetivo, que reduzcan el objetivo a un 60, un 70% del total de la altura de la figura, ¿sí? En ambos casos, tanto en el doble techo como en el doble suelo, como les dije, la superación o el quiebre del cuello es lo que da la confirmación de que la figura está completa, ¿sí? Pero hay que buscar una confirmación, ¿sí? Yo no puedo entrar, si estoy mirando, por ejemplo, en este caso en particular, un gráfico de día, ¿no? Y el precio se pasa 3 pips, ¿sí? Por debajo de ese cuello, en este caso en 58.20, ¿sí? No debería entrar en ese momento al mercado. En general, tengan en cuenta que la libra contra el dólar y el euro contra el dólar tienden a hacer pullbacks hacia esas líneas prácticamente en el 80% de los casos, ¿sí? Entonces, esperar que haga un pullback hasta el cuello o que abra una vela diaria por debajo del mismo siguiente día, ¿sí? Sería una manera de filtrar un poquito o confirmar esa rotura y filtrar nuestra operación para darle más probabilidades de éxito. ¿Se entiende? Similar a esto, al doble piso o al doble techo, tenemos lo que se conoce como triple techo o triple suelo, que son muchísimo más confiables que estas en particular, porque se forman con 3 máximos o mínimos relativos y con 2 valles en el centro, ¿sí? Otra figura que no es de tan común aparición, pero que también es una figura que se conoce como el cambio de tendencia, ahora lo van a ver, permítanme que busque el gráfico, ¿sí? Que es una figura muy vieja y es un gráfico mensual, pero a ver si era mensual ese momento. Pero me gustaría que lo vean porque es bastante claro. A ver si lo encontramos rápidamente. Acá estamos. ¿Sí? Esta es la Libra Zen
el gráfico, en este caso en particular, es semanal, ¿sí? El caso del hombro, cabeza, hombro, a diferencia del doble suelo o el doble techo, difiere en que se compone de 3 máximos relativos, ¿sí? Pero con el detalle en particular de que el primer y el tercer máximo se encuentran a un mismo nivel y el segundo máximo, el que está en el medio, se encuentran en un nivel muy superior a ambos, ¿sí? Entonces tenemos un primer hombro, una cabeza y un segundo hombro. Por eso la cabeza, la figura se clasifica como de hombros, cabeza, hombros, y no porque no es un triple techo, ni un doble techo, ni mucho menos, ¿sí? Entonces, 3 máximos, primero y último llamado hombros, y el del centro, la cabeza, claramente más alto. Si unimos los mínimos relativos en el medio, ¿sí? Los mínimos relativos en el medio, ¿sí? Nos encontramos con la zona de cuello, ¿sí? Al igual que en la figura de doble techo. En este caso en particular, el quiebre de ese cuello es lo que confirma el rally, ¿sí? Siempre tengan eso en cuenta. Fíjense otra cosa, que es bastante importante. En general, cuando ustedes miran un gráfico, sea de la temporalidad que sea, ¿sí? Van a ver que tenemos velas de un tamaño promedio, ¿no? La cantidad de pips se suele mover diariamente, semanalmente o incluso en una misma hora o por 15 minutos, suele tener un promedio, ¿sí? El euro en una hora mueve entre 20 y 30 pips no más, ¿sí? En un día puede mover estos días 80 en promedio, ¿ok? Cuando ustedes ven velas que en general duplican o triplican ese promedio, ¿sí? Están viendo, ¿sí? Una aceleración de la fuerza en una determinada dirección. Cuando el cuello de una figura es quebrado con una vela, como en este caso, que triplica, ¿sí? Que triplica el promedio de pips que mueve el par en este caso, ¿sí? Entonces nos está dando una confirmación extra de que la figura se ha completado y de que es tiempo de vender. En este caso en particular se las muestro porque no saben cuántos meses seguí yo esta figura y sus buenos pips me dio. Yo sé que es muy vieja, pero es quizás el hombro calza hombros más claro que vi en mi vida y que me dio muchos pips. Fíjense que tenía casi 3.000 pips de altura, obviamente no le saqué 3.000 pips, pero fíjense lo que les decía en cuanto al cumplimiento. Fíjense que de los 3.000 alcanzó 1.900, ¿sí? Antes de detenerse el precio. Y de ahí empezó a subir y a perder la fuerza bajista, incluso se recuperó y después finalmente continuó cayendo el par, pero estamos hablando en un periodo de 5 meses. ¿Sí? Lo que se aplica en este gráfico semanal, de todas maneras, se aplica más gráficos más pequeños. Hernando Ríos me pregunta si estos patrones de los que hablamos le doy más validez en gráficos más grandes o como semana o en día solamente. Sí, a ver, la idea es que son figuras de cambio o de reversiones de tendencia, ¿sí? Entonces, obviamente que le damos muchísimas más validez en gráficos diarios o semanales, porque difícilmente en un gráfico de una hora podamos ver la confirmación de que la tendencia cambie, ¿sí? Difícilmente lo veamos. Sin embargo, para el trading intradía, sí los reviso, sí les miro estas figuras, reviso la existencia y las posibilidades en gráficos de más corto plazo, 1 hora, 4 horas. Gráficos más pequeños, la verdad es que no me gustan de mirar figuras, ¿sí? Pero tengan en cuenta que a más grande el gráfico, más importante la validez. De todas maneras, les voy a mostrar ahora el caso de la Libra, por ejemplo, que no es tan feliz. Espérenme un segundito, ya lo buscamos el gráfico. Acá vamos al gráfico de 4 horas de la Libra. El gráfico, acá estamos, ¿sí? Teníamos una especie de hombro, cabeza, hombro formado acá, con los hombros en la zona de 1,65, no sé si lo llegan a ver, ¿sí? Peleó con la zona de cuello en 63, 63.10, ¿sí? No logró realmente quebrarla y finalmente recuperó al alza y canceló toda esa figura. No sé si llegan a ver hasta un primer hombro. A ver, vamos a ponerle acá un primer hombro aquí, otro segundo hombro por acá, ¿sí? Y aquí la cabeza. Y hoy, bueno, finalmente la quebró. Pero la figura estaba presente, ¿sí? Pero no llegó a quebrar el cuello. Entonces, por eso es tan importante la confirmación técnica y por eso es tan importante entender que la figura no es solo su formación, sino también su cumplimiento, ¿sí? Gráficos más pequeños, sí, me refiero a 4 horas y 1 hora. Ok.
¿Se entendió esto? El hombro, cabeza, hombro invertidos, obviamente es precisamente lo opuesto. Tenemos dos mínimos relevantes y un tercer mínimo en el centro, mucho más bajo que los dos anteriores, también relevante. La importancia que yo le estaba dando en el gráfico de día de 4 horas a esta especie de hombro, cabeza, hombros, era que estaba al final de una tendencia alcista. ¿Sí? Veníamos de una tendencia alcista que viene de junio del año pasado. Obviamente, la figura no se confirmó y el precio superior el precio de la cabeza, por lo que la figura ya no existe más. Pero hace 3 días atrás estaba presente la figura. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Si no, vamos a movernos un poquito más y vamos a hablar un poquito de lo que llamamos figuras de continuación. ¿Sí? En general, a diferencia de estas figuras de cambio de tendencia, entendemos como figuras de continuación aquellas que se forman en medio de una tendencia. ¿Sí? Y en general, estas figuras tienden a decirnos que hay un descanso en la acción del precio. ¿Sí? Vemos una cierta lateralización, una cierta consolidación, el precio yendo y viniendo, y la idea es que debería extender la tendencia dominante previa. ¿Sí? Las figuras más claras suelen ser los triángulos. ¿Sí? Por aquí, como ustedes ven, tengo marcado uno bastante actual en el gráfico diario del dólar. Tengan en cuenta, sí, Manuel, entiendo. Tengan en cuenta también que para los fines prácticos, en lo que es la conferencia de hoy, he marcado algunas figuras en gráficos grandes, pero que están más o menos activas, por eso queríamos cancelar. No quiere decir que los triángulos no se encuentren también en gráficos más pequeños. Es más, en general, en el trading intradiario van a encontrar muchísimas de estas figuras en 1 hora, en 4 horas, que también les van a resultar muy útiles para operar, pero si lo miran con gráficos más pequeños lo van a ver, ¿sí? Y les va a dar una confirmación o no de que la tendencia sigue vigente. ¿Sí? De todas maneras, hay distintos tipos de triángulos, ¿no? Siendo los más relevantes lo que llamamos triángulos simétricos, ascendentes o descendentes. ¿Sí? Todos estos tiempos. El banderín es otra cosita, ahora se los voy a comentar también. Este es un triángulo simétrico. Y ahora vamos a hablar del banderín, que es otra cosita. ¿Sí? El triángulo simétrico, como ven acá, tiene 4 puntos de apoyo como mínimo, ¿sí? 2 mínimos relevantes, 2 máximos relevantes. ¿Sí? El segundo máximo por debajo del primero, el segundo mínimo por encima del anterior, lo que hace que se forme este triángulo que se encuentra aquí. ¿Sí? Como les dije, hay distintos tipos, pero en todos, ¿sí? Se aplica una regla que es bastante importante de tener en cuenta cuando van a operar en la formación del triángulo. Para construirlo necesitamos esos 4 puntos que yo les comenté recién. Eso no significa que no va a haber más toques, ¿sí? El precio puede tocar la base, volver al techo, tocar la base, volver al techo, ¿sí? Mantenerse en este estado de consolidación hasta un determinado punto. ¿Sí? ¿Cuál es ese punto? En general, ¿sí? En este caso en particular, este triángulo comienza aquí y tiene su vértice aquí. ¿Sí? Eso implica que son 74 velas de desarrollo. ¿Sí? Fíjate que desde la primera hasta donde yo tengo el cursor, que es el vértice del triángulo, es 74. La mitad de 74 es 5 más 2, 37. Ok. El 50% del triángulo sería aquí. ¿Sí? En general, un triángulo es quebrado entre el 50 y el 75% de su longitud total. ¿Se entiende lo que digo? Entre el 50% y el 75% de esta longitud total. Si el triángulo, en este caso simétrico, formado sobre el fin de una tendencia alcista, ¿sí? Entre el 50 y el 75% de su distancia, debería quebrar al alza. ¿Sí? El quiebre de esta línea bajista, la apertura de una vela por encima o cualquier otro tipo de confirmación técnica que finalmente superó esta línea, ¿sí? Debería implicar una continuación del precio hacia el alza en este caso en particular. Ese porcentaje es la base del triángulo. Yo ese porcentaje lo mido desde el inicio del triángulo hasta el vértice. ¿Sí? En este caso en particular, más o menos 74 velas. ¿Sí? No es la base, es la cantidad de velas que va
a necesitar para completar, ¿sí? Desde el inicio hasta el vértice, ¿sí? ¿Qué pasa si nos pasamos del 75, llegamos al 80, llegamos al 90, pasan los días, llegamos a esta zona y el precio sigue en rango, yendo y viniendo, yendo y viniendo? Pues, fíjense que en ese caso el precio va a continuar lateralizando, ¿sí? Sí, con la primera vela que inició el movimiento o desde la que parto para tomar el primer punto de mi triángulo, ¿sí? Esa suelo tomar. A veces es una vela alcista, a veces parto de un máximo o a veces parto de un mínimo, ¿no? Hay que ver cuál de los dos se produjo primero. En este caso estamos partiendo del mínimo. Pero si el triángulo, si el precio pasa el 80% y sigue ahí, la figura pierde validez, deja de ser relevante. Cualquier quiebre posterior puede producirse en cualquier dirección y no implica una continuación de la tendencia, ¿sí? El triángulo, por más que lo sigamos viendo y de repente el precio, no sé, llega este día, que sería el 11 de marzo del 2004, y quiebre al alza esta línea y se mantenga por debajo de la misma, ya va a perder relevancia ese quiebre, al menos en lo que respecta a la formación esta, ¿sí? Cuando un triángulo se acerca, cuando el precio se acerca demasiado al vértice de un determinado triángulo, en ese momento es el momento de borrar esas líneas de tendencia y empezar a buscar otro tipo de líneas o análisis para determinar la probable continuación del precio. Sí, es muy, muy importante. Si la rotura se produce antes de alcanzar el 50%, en realidad no es un gran problema porque lo que me está diciendo es que la fuerza del mercado bull supera con creces los intereses de venta, ¿sí? Pero si se retrasa demasiado, ¿sí? Y se acerca al vértice, las implicaciones alcistas o bajistas quedan reducidas, ¿sí? Entonces debemos ignorarlas. Eh, Otra cosa que también es importante es, dijimos que era una figura de continuación, ¿sí? O sea que asumo que como la tendencia previa es alcista, debería romper a la alza, ¿sí? ¿Qué pasa si en vez de eso rompe a la baja, ¿sí? Entonces, otra vez debo ignorar cualquier posible objetivo, cualquier posible medición y deshacerme de las líneas de tendencia que forman el triángulo, ¿sí? Si lo rompe en el sentido opuesto, entonces no debería, no debería eh, seguir siendo válido el triángulo. ¿Hacia dónde tendería el precio una vez que rompa el triángulo? Pregunta acá Jairo, perdón. En realidad se suele medir el movimiento alcista previo del par, ¿no? Estamos hablando de un rally de 300 pips. Yo no sé si realmente apostaría por un rally de 300 pips al alza en el dólar yen, ¿sí? Pero el precio debería tender al alza una vez quebrado al alza y buscar la zona de 110 si logra superar este triángulo en los próximos, yo diría que antes del 6 de febrero, ¿sí? En esta zona. Sergio pregunta si en la mitad del gráfico sí, hay un gráfico, hay un triángulo bastante más grande que el par quebró. Si quieren, voy a bajarlo a semanal para que se vea un poquito más claro, ¿sí? Este triángulo anterior también era un triángulo bastante importante y si lo miden van a ver que fue apenas sobre el 75% en que finalmente logró quebrarlo, ¿sí? Pero sí, el triángulo ese, a ver si fijamos el gráfico diario, ahí lo quitamos un poquito, ahí está, estaba, ¿sí? Estaba acercando peligrosamente al fin de su existencia, pero finalmente logró quebrar a la vez, ¿sí? Pero sí, existe ese triángulo, también hizo muy felices a muchos operadores. Pero bueno, en definitiva, como les dije, estos triángulos no implican más que un descanso en la tendencia, ¿sí? Tengan eso en cuenta, que no hay forma de ver un rally directo en el mercado, sino los precios van, vienen, vuelven, las tendencias existen, sin lugar a dudas, pero eso no implica que el precio nunca va a retroceder en medio de esa tendencia. Sí, Marcel dice, justo de ese hablaba. Sí, ese es un gran triángulo. En general el objetivo, perdón, en esto, el objetivo mínimo, o sea, el objetivo primero, ¿sí? Es el que se da midiendo la altura, ¿sí? Del triángulo, la distancia entre las dos líneas tomadas del punto 1, ¿sí? En este caso son 300 pips. Ese es un objetivo mínimo y razonable, ¿sí? Que determina
el primer objetivo probable a conseguir en el caso de una rotura alcista. Hernando Ríos dice, pero el triángulo puede romper al alza o a la baja, no sabemos, depende de los participantes. Su objetivo de long o de short, no, a ver, si el triángulo es lo que yo decía, si rompe al alza, ¿sí? Entonces lo que me está haciendo es confirmándome que existe un triángulo, confirmándome que el par terminó su pausa y va a retomar su tendencia previa. Por eso se entiende que en general los triángulos son figuras de continuación. Si por algún hecho fortuito el triángulo es roto a la baja, ¿sí? Entonces la figura pierde su valor y tengo que borrar esas líneas y decir, bueno, voy a analizar el mercado de otra manera. Como dije, en un principio nada es 100% fiable en el mercado. Que esté formando un triángulo ahora no quiere decir que vaya a continuar. Otra vez, como en el caso anterior, en el caso de las figuras de reversión, era la línea de cuello la que me decía cuál era el momento de entrar al mercado, que me confirmaba, ¿sí?, que la figura estaba completa. En el triángulo se me va a confirmar que la figura está realmente completa cuando quiebre la línea bajista, porque en este caso venimos de una tendencia previa, ¿sí? Acuérdense medir la altura en general, ¿sí?, unos 300 pips, ¿sí?, que al quiebre en algún momento debería dar el precio, si rompe, entre el 50 y el 75%, ¿sí? Hay otras opciones para calcular los objetivos, ¿sí?, donde se considera la idea de tiempo y se trata de trazar líneas paralelas, directrices, lo van a encontrar en general por internet, pero la verdad es que no solo es de difícil cálculo, sino que por mis años de experiencia he notado que no es un objetivo tan coherente como medir la altura básica desde el punto 1. Dice que nunca tiene que llegar al vértice necesariamente. Claro, porque lo que yo entiendo es que, a ver, si tomamos que el precio se sigue moviendo, ¿no?, adentro, cada vez en un rango más estrecho. Si llega al vértice, ¿sí?, y pasa, y abre la vela por acá, en 104.50, ¿realmente me estaría confirmando que retoma su tendencia alcista? La verdad es que no, la verdad es que el triángulo no se rompió por una aceleración del precio, ni por un crecimiento, sí, del interés de compra. Se rompió nada más que por la propia lateralización del precio, ¿sí? Si llega al vértice, la figura pierde validez, ¿sí? No está realmente quebrando el triángulo. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? No hace más que lateralizar el precio. ¿Sí? Por eso es importante que la rotura se produzca en un momento en que visualmente yo pueda notar el incremento del interés de compra, ¿sí? ¿Se entiende, no? ¿Por qué lo digo? Hay otros tipos de triángulos que se manejan de la misma manera, ¿sí?, que no los ubiqué, ¿sí? No les hice ejemplos prácticos, pero se los voy a mostrar así, ¿no? En general, un triángulo ascendente donde el precio encuentra una resistencia, pero tiene mínimos ascendentes, ¿sí? La única diferencia es que los máximos están al mismo nivel, ¿sí? En este caso es el mismo tipo de triángulo, la continuación debería ser al alza, y por el otro lado tenemos los triángulos descendentes, ¿sí?, en el cual los mínimos se encuentran todos a la misma altura y los máximos son cada vez más bajos, ¿sí? En este caso en particular el par nos está presentando un triángulo simétrico. Pero bueno, hace un ratito, no me acuerdo quién habló del banderín, ¿sí? Hay triángulos más chiquitos en general, se suelen apreciar en gráficos más chicos, lo ven más claro en el gráfico intradiario. Saqué una fotito de internet, no les voy a mentir, para que lo vean más claro, ¿sí?, de cómo se mueve el precio en estas banderas, cuña o banderín, ¿sí? Creo que es más claro esto que verlo en los gráficos, ¿sí? Otra vez, no son más que un descanso, ¿sí?, dentro de la tendencia existente. Lo que tienen es que son figuras muy, muy comunes, ¿sí?, y sus implicaciones tienen una fiabilidad bastante baja porque se producen en general en movimientos de corto plazo, ¿sí?, en gráficos de corto plazo, ¿sí? Se componen de un rango estrecho entre dos bandas, ¿sí?, pero duran un breve periodo de tiempo, es muy breve. Fíjense en este caso en particular, que casi exactamente de cerca al final, pero
El tema es que es muchísimo más corto su desarrollo, el de, el de un triángulo verdadero, ¿sí? La bandera es prácticamente un canal, la cuña, bueno, a nivel la forma, y el banderín tiene sus similitudes con el triángulo simétrico. La diferencia está en la brevedad del tiempo, ¿sí? El objetivo, ¿sí?, de esta formación es, se suele calcular teniendo en cuenta la tendencia previa, ¿sí?, este máximo preexistente, ¿sí? Pero tengan en cuenta que la fiabilidad, en este caso en particular, de estas figuras en particular, es bastante baja, ¿sí? Lo que, si son útiles para algo este tipo de figuras, este tipo de formaciones, es para leer, ¿sí?, la tendencia del mercado, y de última, si uno ya está dentro del mercado, ya está comprado, en este caso porque son figuras alcistas, ¿sí?, no hacen más que confirmar que estamos del lado correcto del mercado, ¿sí? pero, pero no son figuras muy fiables, y tengan en cuenta el periodo de tiempo en el cual se desarrollan. Suele ser movimientos breves y bastante violentos, ¿sí? Y lo que incluso solemos ver que el precio va y viene entre las dos líneas, ¿sí?, prácticamente en todas las velas. Ahí lo van a notar más claro. Fíjense cómo estábamos mirando recién el triángulo del yen, ¿sí? Perdón, no quise mover la línea, ¿sí? Sí, en este caso, en triángulo particular, tenemos velas en el medio que llega, tarda 2 en caer, ahora va subiendo, y no llega al máximo, cae de vuelta. ¿Sí? Hay un desarrollo. En general, cuando vemos las cuñas, los banderines y demás, el precio fluctúa de una punta a la otra en una vela tras otra, una vela tras otra, una vela tras otra, finalmente no quiebra. ¿Sí? Eh, no, no, no hay mucho más que decir con respecto a ellos, salvo, como les dije, teniendo en cuenta, este, son figuras de muy baja confiabilidad, ¿sí? Después hay otro tipo de figuras, hay otro tipo de figuras que clasificamos en el mercado de divisas, y que son las figuras no convencionales. Se entienden como no convencionales porque no me dicen hacia dónde va a ir la tendencia después, sino que prácticamente definen la tendencia. Obviamente, el canal, ¿sí?, es el más claro de todas estas figuras no convencionales. Y en este caso estamos viendo un gráfico del yen contra el dólar en 4 horas, donde vemos al precio desarrollándose dentro de un canal bajista, ¿sí? Los canales pueden ser horizontales, ¿sí?, alcistas o bajistas. Aparecen obviamente en el medio de cualquier tendencia y no provocan cambios. Son otra vez los que decimos. El canal horizontal, ¿sí?, obviamente una lateralización en el precio, muy parecido a lo que estábamos viendo recién de los triángulos, con la diferencia de que los máximos y los mínimos todos convergen en la misma zona. Perdón, son figuras bastante comunes, ¿sí?, y no es más que una etapa de lateralización donde el precio fluctúa entre dos líneas horizontales, un soporte y una resistencia, y en general solemos decir que deberían quebrar en favor de la tendencia precedente, ¿no? O sea, si la tendencia previa al canal horizontal, hablo, si la tendencia previa era alcista, deberían romper al alza, si la tendencia previa era bajista, deberían romper a la baja. Pero, pero, pero el tema del canal horizontal es que, como es una fuerte lateralización del precio, no podemos predecir hacia dónde va a quebrar y deberemos esperar que lo haga, ¿sí? Y obviamente el objetivo de esa formación también se mide midiendo la altura del rectángulo, o sea, la distancia entre una línea y la otra, ¿sí? En cuanto al canal bajista, como es el que están viendo acá, ¿sí? La formación en sí, la que está marcando la tendencia, ¿sí?, no implica en ningún momento un cambio de la misma, incluso de quebrarlo al alza tampoco me estaría implicando un cambio al alza, ¿sí? No es una señal de que la tendencia se agotó. Fíjense incluso que estos últimos días el australiano logró quebrarlo, pero ahora cae nuevamente, ¿sí? Solamente, ok, gracias Vicky, solamente me está diciendo que que la formación dejó de ser válida, ¿sí? Esta rotura al alza y todo este movimiento posterior ha dejado de ser válida. Lo que yo tengo que buscar en el caso de estas figuras, como son los canales bajistas, son obviamente los momentos en que toca el techo y tratar de vender en busca del mínimo, ¿sí?
Y no tiene mucho más secreto que eso, ¿sí? Si hubiera quebrado a la baja, en vez de quebrar al alza como hizo el otro día, este, lo único que implicaría es una aceleración de la tendencia dominante, ¿sí? Y es una figura bastante común y suelen ser bastante fiables, ¿sí? Obviamente, este, el mismo canal actúa como stop de pérdida, ¿sí? Como punto de objetivo. Yo voy a esperar que toque el piso para buscar una compra, entonces mi stop estará por debajo de este piso, ¿sí? Si voy a esperar que toque el techo para vender, el stop debería estar por encima del mismo. Entre las figuras no convencionales también están los gaps, pero como Vicky nos corre, voy a tratar de ser breve. En general, ustedes saben lo que es un gap en el precio, y vamos a hacer el dólar australiano, los gaps diarios que tenía, los gaps semanales. Voy a ser muy breve con este tema para que no nos quedemos sin él. En general se entiende como un gap, un vacío en el precio, ¿sí? Suelen producirse con aperturas semanales o con informes, ¿sí? Muy importante. Y ahí está la gran pregunta que todos hacen. ¿Los gaps siempre se cubren? Sí, casi diría que sí. Los gaps siempre se cubren. El tema es cuándo. ¿Sí? La pregunta no es si siempre, la pregunta es cuándo. Fíjense, en este caso en particular, en la apertura de semana a mediados de septiembre, el australiano hizo un gap de casi 90 pips al alza, ¿sí? Y lo cubrió 2 meses después, a mediados de noviembre, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Cuándo se cubren los gaps? Esa es la pista con respecto a esto. Yo tengo como regla general, si voy a operar un gap de apertura de domingo, es esperar 3 horas, 4 como mucho. Si en 4 horas el gap no se cerró, prepárense porque el precio puede hacer lo que hizo el australiano, en este caso, que fue irse 500 puntos en contra y tomarse 2 meses para cerrar. ¿Sí? 3 horas. No le den más tiempo que eso. Si en 3 horas el gap no se cierra, puede quedar sin cerrar ad eternum. Ahí, fíjense en la libra, en gráficos semanales, si quieren, búsquenlos. Tenemos gaps en 1.70, en 2, en aquellas zonas de máximos ultra históricos que hizo, hay un par de gaps sin cerrar, en 2.08 hay uno, y hay otro que no me lo acuerdo, pero está en 1.70 y algo. Creo que es este, el 1.7580, ¿sí? De 1.7580 cayó a 1.3380, son miles de pips, lo perdió, ¿sí? Y capaz ahora lo cierra, ahora se está acercando, ese 1.75, ya estamos nada más que 900 pips de cerrar ese, ¿sí? Pero se entiende, tengan siempre en cuenta la regla de las 3 o 4 horas. Si van a operar en corto plazo, si van a operar un gap, no le den más tiempo que eso, ¿sí? Desde la apertura a 4 horas. Si no lo cierra ahí, lo puede no cerrarlo, puede cerrarlo más tarde, ¿sí? El tema es que si no lo cerran las primeras 4 horas, ya no es posible decir cuándo lo va a cerrar, ¿ok? Disculpen que me vaya así tan abruptamente, no sé si alguien quiere preguntar algo rapidito, pero si no, los tengo que abandonar porque en España ya es tarde. Eh, el eventualano dice, ¿es mejor traer las figuras de continuación o no convencionales exclusivamente entrar en diarios? La verdad es que no. O sea, sí, en diario son obviamente mucho más fuertes las figuras, pero en 4 horas o en 1 hora yo las suelo trabajar sin miedo, ¿sí? Particularmente en los cruces principales.